Hola, buenas noches, feliz jueves, es un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Zona Franca, en esta oportunidad para discutir, para meternos en esa discusión, en ese tema de antaño sobre el uso recreativo de sustancias psicoactivas en adultos, en el caso de Colombia, que ha tocado en reiteradas oportunidades las puertas del Congreso de la República, también la Corte Constitucional, que hace apenas unas horas tomó una trascendental decisión para las libertades en Colombia en lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Ese alto tribunal ratificó que el porro, el muy conocido porro y demás sustancias psicoactivas no deben ser consumidas en espacios públicos, por ejemplo, en parques y menos en presencia de menores de edad. La Corte se mete en un tema álgido estableciendo una aplicación para el porte de la dosis mínima, ratificándola, aunque, ojo, repetimos, no se puede consumir en espacios considerados de circulación pública. La nuez de esta compleja discusión son, por supuesto, las libertades y los derechos encontrados. Por un lado, la Corte busca proteger los derechos de los niños y los adolescentes a crecer y a formarse en un entorno libre de droga, básicamente que puedan entrar a un parque donde nadie esté fumando marihuana, por ejemplo, el famoso porro. Por otro lado, el alto tribunal pretende ampliar las libertades de los consumidores con una mayor apertura al porte de la dosis mínima, que es ratificada y confirmada en este caso, aunque lo sentencia, si se pudiera interpretar de esta manera, a no poder consumir en parques y a la eterna persecución policial, que fue motivo de discusión de esta decisión, que se origina en una demanda de unos abogados que pretendían y alegaban mayores libertades y persecución por parte de la policía. Esa es la discusión de esta noche, libertades y derechos en un país que se abre camino a la legalización de las drogas. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La discusión es técnica, es política y también es ideológica sobre las sustancias psicoactivas en los parques. Se mete allí la Corte, pero también se meten políticos, como el concejal de Bogotá, de Colombia Justa Libre, Semel Rojas, un hombre muy activista por los derechos y libertades, que dice él que los parques son para las familias, acuñando una frase diciendo sí al consumo de helados, no al consumo de marihuana. Los parques de Bogotá tienen que ser para la familia, para los niños, para la sociedad, y no se puede permitir que haya consumo de estupefacientes. Pero podemos consumir helados, claro que sí. Sí al consumo de helados en los parques, no al consumo de marihuana en los parques. Una declaración que se hace en el Consejo de Bogotá a modo de celebración de esta trascendental, les decía, decisión de la Corte Constitucional. Para el debate, para la discusión, para la conversación de esta noche hemos invitado a Daniela Rojas. Ella es coordinadora de Policarpa, que es la Clínica Legal de Temblores, una muy reconocida ONG dedicada a la protección de los derechos de los habitantes de calle, personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas y víctimas de violencia policial. Daniela, buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder charlar con ustedes sobre este tema que es tan importante. Gracias por aceptar esta conversación. También está con nosotros el doctor Julián Jiménez, es integrante, miembro principal del Consejo Directivo Nacional de Juventudes. Julián, buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, María Camila, y un gusto para las dos compañeras que nos acompañan esta noche en la mesa. Gracias por aceptar este diálogo. Está con nosotros la abogada Laura Camila Toro, es abogada especialista, experta en Derecho Constitucional, candidata magíster en Derecho Penal y miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas. Doctora Toro, bienvenida, buenas noches. Buenas noches para María Camila, para Daniela, para Julián. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir este espacio que va a ser un gran debate muy álgido respecto del uso de las drogas. ¿Qué tan conservadora o qué tan liberal está haciendo la Corte con estas decisiones alrededor de las drogas, alrededor de las sustancias psicoactivas en Colombia? Bueno, la Corte está tomando una decisión salomónica y es buscar un punto medio en cuanto al uso y al consumo de las sustancias psicoactivas, porque está dando la posibilidad y la oportunidad de un consumo, pero que debe ser regulado por los consejos
y que a su vez pues permite y protege los menores, y los niños recordemos que tienen una protección especial por parte de la Constitución, y la Corte Constitucional pues es la llamada a proteger esos derechos y garantías de los menores. Daniela, su lectura de esta decisión de la Corte. Sí, estoy de acuerdo con que también es un punto medio. Me gustaría empezar también hablando sobre las cosas positivas de esta sentencia. Creo que pues un elemento a resaltar es el tema del porte, ¿no? Porque con el porte ya queda claro que no se puede sancionar a los consumidores de sustancias psicoactivas solamente por el porte, sino por el consumo cuando suceden estos espacios. Entonces creo que pues esto es un avance respecto a los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas. También hay un punto a resaltar de esta sentencia, y es que se dio una orden para crear un protocolo por parte del gobierno nacional, y en este protocolo se reconoce expresamente los derechos de los usuarios, de los consumidores, y también se habla sobre la importancia de tomar medidas que impliquen pues la protección también de los consumidores para evitar sanciones desproporcionadas por parte de la fuerza pública. Esta era una demanda buscando más derechos para las personas que han optado por ese estilo de vida, que defienden el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Quién gana el pulso bajo su lectura, en su criterio, con esta decisión de la Corte? Creo que nuevamente es un punto intermedio, porque la Corte sí habla sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pues ciertamente es un elemento importante, pero también la Corte habla sobre la necesidad de que estas normas sean claras. Incluso pues con la ley 2000, que es esta ley que se está demandando en este caso, lo que dijo la Corte en este comunicado, todavía no tenemos la sentencia, estamos pues solamente con lo que dijo la Corte en el comunicado, dijo pues que en este caso lo que tiene que hacerse también es pues primero no sancionar a los consumidores por porte, y respecto al consumo, pues esto se tiene que regular. ¿Y cómo se tiene que regular? Pues tiene que asegurarse tanto derechos de niños, niñas y adolescentes, como también derechos de consumidores. Entonces, en ese sentido, nosotros en Temblores estamos a la espera de ver cómo va a funcionar este protocolo. Pues ciertamente creo que también esto es lo más importante para ver cuál es el éxito de la sentencia, y es cómo va en últimas a regularse este protocolo, de qué manera va a defender los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas, y pues estaremos también pendientes de qué es lo que pasa, porque creo que también es un segundo paso para ver cómo se va a aplicar esto. Su lectura. Al igual que mi copartidario, el concejal Emel Rojas, creo que la Corte se lavó las manos y está llevando la discusión a los entes territoriales, bien sea a las asambleas departamentales o a los consejos municipales, o en el caso de Bogotá, el consejo distrital. Es una medida muy al estilo de las últimas que ha tomado la Corte en este sentido, de sí pero no. Yo quiero leer una parte textual del comunicado donde dice: el porte con propósito de distribución o comercialización no solo está prohibido, sino que constituye un comportamiento contrario al orden penal. Entonces no es necesariamente que se haya flexibilizado la tenencia, sino que a través de esa conminación al gobierno nacional en un término de 3 meses para la expedición del protocolo, lo que se busca es un desarrollo de los artículos problemáticos para algunas personas de la ley 1801 de 2016 o de la ley 2000 de 2019, que fue donde ciertas expresiones, porque no fueron artículos concretamente lo que sufrió la demanda de constitucionalidad, pues se atacaron, pero hay que recordar que la Corte dice que las expresiones son exequibles y lo que busca es criterios de ponderación y proporcionalidad, pero no queda claro si realmente en los parques se va a mantener la prohibición, porque dice que será competencia de los entes territoriales, pongámoslo en el caso de Bogotá, del Consejo de Bogotá, con la alcaldía, de emitir un protocolo donde se establezca las condiciones de modo, tiempo y lugar para que los consumidores de marihuana puedan hacerlo de forma segura. Para usted no está claro que con esta decisión de la Corte los marihuaneros, los consumidores, no solamente los marihuaneros, es en general para todo tipo de sustancias, quedan por fuera de los parques y en general entornos donde haya menores de edad? No necesariamente. Doctora Toro. Pues ahí sí disiento de la postura de Julián, porque la Corte no se lava las manos, es que la Corte no es la llamada a legislar, la Corte simplemente hace ese estudio de exequibilidad y efectivamente lo que es un llamado a los consejos para que sean ellos quienes legislen. La Corte no se puede abrogar competencias y dictar normas para establecer tiempo, modo y lugar del consumo de sustancias psicoactivas. Por eso es que hace ese llamado, esperemos que se cumpla, porque eventualmente lo que puedo pensar es que va a suceder como con múltiples eventos donde la Corte hace llamados y finalmente no tiene ningún eco
ni en los consejos, ni en ninguno de los entes territoriales. Entonces es un tema que la Corte hace ese llamado, pero no podemos abrogarle competencias y cargar a la Corte de responsabilidades que no están a su alcance y que si por el contrario lo hiciera, pues estaría efectivamente realizando y invadiendo pues funciones de otras ramas del poder. Por lo tanto, para mí sí es absolutamente claro que hace unos lineamientos y le informa, da más sustento para que existan instrumentos de regulación y se pueda dar aplicación a este aspecto respecto del consumo en parques, porque es muy diferente la dosis mínima a el consumo o eventualmente cuando se trata de eventos donde hay comercialización de drogas. Son eventos totalmente diferentes que habrá que hacer. Pero con esta sentencia ni siquiera la dosis mínima se puede consumir en parques. Pues abre la puerta para que se pueda, pero debe ser regulado, porque efectivamente no existe una prohibición expresa que lo señale de esta manera. Lo que llama la atención es ubiquen lugares, busquen formas para que pueda existir ese consumo, pero protejamos los niños haciendo una decisión que respeta esas libertades, pero que también protege los derechos de los menores y de las familias. María Camila, hay que hacer una claridad a los televidentes. Ya está legislado a través de la 1801 y de la ley 2000. Lo que hizo la Corte fue desdibujar esa legislación, porque los consejos y las asambleas con las ordenanzas y los proyectos de acuerdo no legislan, hacen un desarrollo normativo y no se le está pidiendo a la Corte Constitucional que funja lo que ha hecho por excelencia en los últimos 12 años, que es ser legislador delegativo. No, todo lo contrario, simplemente pronúnciese de forma pero no abra la puerta, y a través de este fallo lo que se hizo fue abrir la puerta para que el consumo se pueda dar en estos entornos donde se busca es la protección y la salvaguarda de los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de especial protección constitucional. ¿Usted es partidario de sacar a los jíbaros, a los marihuaneros de los parques? Por supuesto que sí, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene límites, como todos los derechos, y lo acabo de decir, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional en Colombia, y sobre ellos no debe estar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que igual está desdibujado, porque todos los derechos, por más de que sean fundamentales, tienen limitaciones. Daniela. Yo disiento un poco. También pues creo que la orden de la Corte sí es clara. Obviamente, como les digo, toca leer bien la decisión, pero pues por ahora en lo que se dice de la orden, pues por ejemplo, es claro que ya respecto al porte, ya no se pueden imponer sanciones contra consumidores, incluso en parques. Entonces creo que ahí ya con eso queda completamente claro que al menos respecto al porte, esas sanciones nunca tienen lugar. Es frente al consumo que todavía está esa discusión, y creo que algo que también puede ayudar a darle un poquito más de contenido también es entender decisiones pasadas de la Corte. La Corte ya en 1994 reconoció el derecho a la dosis mínima. Después, en el 2019, reconoció que las personas, los consumidores de sustancias psicoactivas, tienen derecho a consumir alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, y fue ya después, en un mismo decreto del 2019, donde se restringió esta decisión de la Corte. Y salió la Ley 2000, que es esta ley que justamente se está demandando, donde se limitó el consumo en espacio público a parques, colegios, y es justo lo que estamos discutiendo en este momento. Pero yo creo que en ese sentido la orden sí está clara. A mí me parece que igualmente el protocolo lo que también busca es darle claridad a todo este asunto. En este momento lo que pasa con las políticas de drogas es que hay un montón de normas que están vigentes, muchas son contrarias, muchas pues también no se sabe en últimas qué es lo que se está legislando, no se sabe tampoco cuáles son las sanciones que aplican, porque por un lado hay sentencias de la Corte que reconocen que las personas sí pueden consumir en el espacio público, que pueden portar su dosis personal, claramente todo esto siempre con la dosis personal, mientras que hay otros decretos, normas. Pero esta pone restricciones, sí lo puede consumir, pero no en lugares públicos. Exacto, o sea, lo que no se puede es consumir en parques, sí se puede consumir en el espacio público, más allá de estos lugares que ya se habían restringido en esta Ley 2000. ¿Qué tan liberal es esta decisión de la Corte? Se lo preguntaba al comienzo de la discusión, porque intento descubrir o precisar hacia dónde va la Corte, que se ha pronunciado desde 1994, usted lo decía, sobre las sustancias psicoactivas. ¿Qué tan liberal o qué tan conservador está haciendo la Corte con esto? Yo creo que es nuevamente un punto intermedio. Creo que es un primer buen paso porque sí tiene en cuenta derechos de consumidores de sustancias psicoactivas,
Pero yo quiero traer a colación algo que hemos traído a colación desde Temblores desde hace ya varios años, y es el tema del consumo. Como les digo, a mí me parece que es muy liberal respecto a temas de porte, porque pues ya con eso se reconocen los derechos que tienen los consumidores de sustancias psicoactivas respecto al porte, pero respecto al consumo, por ejemplo, nosotros en Temblores siempre hemos tratado de problematizar un poco este tema, ¿no? Porque creemos que las limitaciones absolutas al consumo en el espacio público pueden ser problemáticas para ciertas ciudadanías. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ciudadanía de personas que son habitantes de calle y que no tienen espacios privados para consumir? Ese es un muy buen punto. Entonces, son personas que al no tener espacios privados para consumir, siempre van a recibir sanciones por consumir en el espacio público, y son cosas que siempre se tienen que moderar, que se tienen que matizar para pensar también en poblaciones que son históricamente marginadas, y que también en el caso de las poblaciones que son habitantes de calle, pues suelen ser personas que son víctimas de violencia policial, a quienes se les imponen sanciones arbitrariamente. Entonces, pues creo que es una discusión que todavía tiene que darse. Respecto al consumo, siempre somos partidarios de problematizar mucho más estas perspectivas. Porque claro, pues nosotros dentro de esta sentencia del 2019 de la Corte Constitucional dijimos que era desproporcionado para cualquier tipo de consumidor que se impusieran sanciones tanto por porte como consumo. Creemos que es desproporcionado que para el libre desarrollo de la personalidad de cualquier usuario de sustancias psicoactivas que se sancione el porte y el consumo, pero creo que también esto tiene que matizarse con ciertas poblaciones que siempre van a ser Ese es un punto, usted lo toca interesante, doctora Toro. ¿Qué tanto mira la Corte a esas poblaciones excluidas o marginadas, como dice Daniela, que son, por ejemplo, los consumidores que son habitantes de calle, que son indigentes? Pues yo pienso de acuerdo a lo que también ha manifestado Daniela, y es que hay un punto negro en cuanto a esas poblaciones, porque normalmente no se tiene en cuenta esas interpretaciones para efectivamente dar un mensaje a la ciudadanía, porque muchas veces son personas que lastimosamente se encuentran desprotegidas y no hay un ojo que permita o que visibilice mucho más sus problemas, y en estos eventos pues se dan esa serie de abusos que mencionaba Daniela, esa serie de situaciones o hablemos también de esos eventos donde la policía realiza actuaciones arbitrarias en cuanto al consumo de las sustancias psicoactivas de esas personas que son dependientes de estas sustancias, porque la Corte finalmente pues habla en términos generales de la dosis, del porte del mismo referido a un tema mínimo, pero también qué pasa en esos eventos donde esos consumidores, esas personas habitantes de calle tienen aprovisionamiento de su dosis mínima y pueden tener una gran cantidad que sea de acuerdo a lo que puedan ir consiguiendo en el diario vivir, pues se aprovisionan de una cierta cantidad de droga, y ahí es donde se presentan los problemas en el derecho penal, porque muchas veces son personas que se aprovisionan de ciertas drogas y puede que finalmente no vayan a ser distribuidores. Pero son dos casos, los que tienen dependencia, que son a los que usted habla, y los que se aprovechan de esos vacíos para poder distribuirlas, para poder comercializarla. Frente a eso, ¿esta sentencia soluciona algo en lo que tiene que ver con la policía, con esos abusos policiales y abusos o también aprovechamiento de esas personas que se aprovechan del vacío? Pues frente al aprovechamiento, digamos que siempre van a existir las personas que pretendan hacer un mal uso de la norma como tal y presentarán eventos donde también se presente comercialización de múltiples sustancias psicoactivas y que se disfracen de consumidores. Eso también diariamente se vive, y los procesos que se adelantan por ese porte de sustancias psicoactivas pues presentan ese tipo de situaciones donde quien se encuentra investigado debe probar la calidad de consumidor y que depende de esa sustancia para que eventualmente en un juicio sea absuelto. Y bajo la otra mirada de la Corte Constitucional, pues pienso que no termina solucionando en sentido estricto y como tal dando una conclusión para la ciudadanía, pero sí aporta elementos que pretenden abrir la posibilidad a la discusión y que no sea un tema tabú cerrado para nuestra sociedad el consumo de las drogas. Julián. La Corte, pues en lo que hemos podido conocer, insta a un desarrollo del derecho policivo de una forma más profunda en este tema de los protocolos para los procedimientos, en las requisas, pero también me parece a mí problemático que no zanja el problema
para que haya una distinción entre lo que tú decías, María Camila, de la persona que busca aprovecharse del vacío con la dosis de aprovisionamiento que ratificó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de casación penal de hace 3 meses más o menos, y el consumidor real. Entonces, pues esto es muy problemático en ese sentido. Respecto a si esto es una decisión liberal o no tan liberal, pues es que es extraño porque declara exequible las 3 expresiones demandadas, porque ninguna de las leyes fue demandada en su totalidad, ni artículos, sino 3 expresiones en concretas, pero las declara exequible. Sin embargo, pues al mirar la conformación de la Corte Constitucional, hoy mayoritariamente liberal, creo que por eso le da la puerta a un gobierno como el de Gustavo Petro para que en 3 meses desarrolle un protocolo buscando aprovecharse de los vacíos de la 1801 de 2016 y de la 2000 de 2019, con la finalidad de tratar de llevar a cabo el objetivo final, que es permitir... ¿Y qué tiene que ver que sea en el gobierno del presidente Gustavo Petro que la Corte tome una decisión como esta? Le abren la puerta en esta Corte a este gobierno que es pro legalización de droga. Entonces creo que acá se va a ver desdibujado el espíritu de la ley 1801 y de la 2000 y de la protección, de la especial protección constitucional a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se vería desdibujado? ¿Cómo se imagina usted que esto podría salir mal, Julián? Autorizando el consumo en parques, limitando aún más los polígonos restringidos, por ejemplo, para el caso de Bogotá y de ciertas ciudades, en torno a los colegios. Entonces, pues eso es lo que yo creo hacia donde se está buscando avanzar, porque como bien lo decían las compañeras, realmente esto sí es una puerta para que en el espacio público en general se pueda dar el consumo, siempre y cuando hayan unos protocolos y las entidades departamentales y distritales o municipales busquen pues un adecuado lugar para que el consumo sea responsable en tiempo y modo. Daniela. A mí me gustaría decir una cosa sobre eso, y es que creo que también toca hablar como sobre este tema de disposiciones normativas contrarias, no solamente desde el lado del consumidor, sino también desde el lado de las autoridades. Les puedo pues hablar también con cifras. Nosotros en Temblores recibimos muchos casos de comparendos que impone la fuerza pública y también pues atendemos casos de violencia policial. Entonces, algo que nosotros hemos hecho en los últimos años, sacamos pues una guía para objeción y apelación de comparendos, donde también pues tratamos de dotar a la ciudadanía de ciertos elementos para poder conocer sus derechos, para conocer los procedimientos que tienen que seguir en caso de que les impongan injustamente un comparendo, y también sacamos una Biblia de la dosis personal. En esta Biblia lo que hacemos pues también es tratar de darle a los consumidores de sustancias psicoactivas las herramientas para proteger sus derechos, para ejercer su derecho a la dosis mínima, y esto también pues con responsabilidad, ¿no? Sabiendo cuáles son las normas, cómo se debe aplicar, etcétera. Pero pues en Temblores, a raíz de todas estas publicaciones que hemos sacado, hemos recibido muchísimos casos de personas a quienes les imponen comparendos por porte y por consumo. De hecho, nosotros sacamos un informe que se llama Bolillo, Dios y Patria, donde sacamos algunas cifras de violencia policial entre 2017 y 2019. Son unas cifras que están un poco desactualizadas, pero lo que vimos en este caso es que hay 3.219 personas que han sido víctimas de lesiones físicas que son consumidoras de sustancias psicoactivas. Y para traerles también algunas cifras un poco más recientes, este año, en lo que lleva del 2023, ya hemos recibido 38 casos de comparendos, donde personas acuden a la organización para que les brindemos asesoría legal sobre temas de comparendos, y casi el 40% de estos comparendos son por porte y por consumo. Entonces creo que el hecho de que existan pues también disposiciones normativas que no son claras, también dan vía libre para que la fuerza pública interprete estas leyes de una forma abierta, a veces desproporcionada, y esto pues implica también criminalizar a los consumidores de sustancias psicoactivas, estigmatizarlos, a pesar de que ya existen derechos reconocidos sobre la dosis personal y sobre el consumo. Usted da en el punto con la palabra que creo yo que es la almendra de la discusión, y es la interpretación de la sentencia que no se conoce. La van a tener que interpretar alcaldes, gobernadores que son en las regiones, pero también el gobierno nacional, y me mete Julián en la discusión política, que pasa por allí, por supuesto, la discusión sobre las sustancias ilícitas. Plantea él que la Corte Constitucional le da un papayazo, le abre una puerta al gobierno del presidente Gustavo Petro, que es cierto tiene afín, Daniela, personas que son partidarias de la legalización de la droga. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pues yo creo que eso tampoco se puede generalizar, porque igualmente también en esta sentencia, de lo poco que dice el comunicado, hablan sobre un principio de territorialización, y este no es un tema solamente de decisión del gobierno de Gustavo Petro, sino también de las alcaldías, ¿no? Entonces, pues tampoco puede pensarse que por tratarse del gobierno de Gustavo Petro ya estamos hablando de una postura pro legalización o pro consumo en parques. Creo que eso pues tiene que verse en cada caso, y como le digo, nosotros pues vamos a estar revisando también cómo se van a dar estas discusiones sobre el protocolo, porque ciertamente de la misma forma en que puede dar vía libre a que se dé el reconocimiento de consumidores, pues de los derechos de los consumidores, también creemos que pueden ser un protocolo que restrinja estos derechos. Entonces creo que no se puede como tampoco tomar una postura en la que se asuma que simplemente por tratarse del gobierno de Gustavo Petro ya va a dar vía libre a que sea de por sí una legalización absoluta del consumo. Doctora, el protocolo señor, usted se mantiene es en al esto. gobierno, o sea, Sí. la combinación de los 3 meses para el protocolo nacional es al gobierno. Exacto. Lo que tienen a cargo las alcaldías con los consejos y las asambleas con los gobernadores Es es para el definir los lugares. desarrollo de unos espacios para que el consumo de las personas que lo hacen habitualmente u ocasionalmente pueda ser seguro en cuanto a tiempo, modo y lugar. Pero el protocolo sí es para el gobierno, y por eso es que yo insisto que acá le están dando un papayazo, como tú lo decías, al gobierno de Gustavo Petro para flexibilizar y buscar los vacíos. Porque es que el tema de interpretación sí es la almendra de esto. Pero esto no se zanja ni a través de sentencias de la Corte Constitucional, ni a través de protocolos que no pueden contrariar la ley. Pues entonces desarrollemos o hagámosle correcciones legislativas en el Congreso de la República, donde está manifestada la voz de 18 millones de colombianos. Pero Julián, Doctora, pretender de pronto estigmatizar la Corte, pues no soy petrista ni, la verdad es que soy más bien apolítica, pero pretender manifestar que la Corte saca esta decisión en este momento porque se trata del gobierno de Gustavo Petro, pues pienso que esa afirmación no tiene fundamento. Y segundo, No digo hay que que es ver, por eso. hay que ver, Sí, no hay le que dieran el ver, papayazo. hay que ver varias cosas, y es que esta demanda lleva tiempo. Eso no, la demanda no se presentó hace 8 días. Lleva tiempo la interpretación para pretender casar a la Corte con que le dio este aval. Afortunado o desafortunadamente para ciertas personas, la presidencia hoy la tiene Gustavo Petro, pero hay que ver que yo sí siento y veo puntualmente que tampoco se puede llegar a los extremos de pretender señalar que las personas consumidoras no pueden hacerlo en los parques, porque también hay ciertos eventos donde sí hay que proteger a los niños, pero los parques no solamente son de los niños, los parques son de todos. Y en ese todos están las personas que se encuentran en la calle, las personas que eventualmente consumen marihuana medicinal, donde necesitan también esos espacios. Entonces lo que hay que hacer es regular y buscar qué lugares eventualmente en las ciudades se destinan para que puedan ser donde se dé el consumo de esas sustancias psicoactivas, protegiendo a los niños. Pero no podemos llevar a esos extremos de decir que es que en ningún parque se puede consumir, porque entraríamos en esa disyuntiva de la violación también de los derechos fundamentales y de ese consumo y libre desarrollo de la personalidad que tienen los consumidores de sustancias psicoactivas. Pero es que hay límites en los derechos fundamentales, y los parques son espacios de esparcimiento público, es verdad, para todos, pero con unas limitantes. En los parques no se puede fumar el cigarrillo, por lo menos en los de Bogotá, y tampoco se puede tomar alcohol, pero entonces ahora sí se podría fumar marihuana. Es un contrasentido, o sea, siempre se busca matizar la marihuana respecto a las otras sustancias psicoactivas, como lo son el cigarrillo y el alcohol. Pero entonces fumar marihuana sí está bien, porque es que es una lucha histórica que han dado muchas personas, y entonces tiene muchas problemáticas y muchas poblaciones que no han sido tenidas en cuenta, que igual la sentencia, por lo menos en el comunicado, no toca, que son el tema de los habitantes de calle. Pero la solución para un consumidor recurrente habitante de calle creo que no es brindarle lo que en muchos casos, por lo menos de los 4.200, 3.600, de los 4.200 habitantes de calle que había hasta 2019 en Bogotá, 3.600 decían que habían llegado a la calle por la droga, pues entonces ahora facilitémoselo, porque pues es que es más digno. No, lo digno y el deber del Estado es tratar de brindar la ayuda que refleja la sociedad, para que puedan salir de ese estadio
de drogodependientes. Si no lo desean hacer, tampoco se les puede forzar. Pero es que, eso Julián, no ahí está el implica- debate de la dignidad y las decisiones propias que yo creo que Daniela... Sí, y yo creo que pues esto también se puede ver desde otro lado, y es también pensar en que acá estamos hablando sobre las sanciones, y justo la demanda lo que ataca es una ley que modificó el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o pues coloquialmente el Código de Policía, y lo que establece esto es que se pueden imponer sanciones, que son una multa tipo 4 y la destrucción del bien, o sea, la destrucción de la sustancia psicoactiva. Y entonces la discusión para mí también está más ligada a, ¿se debe sancionar a los consumidores por consumir en el espacio público, o existe otras formas de tratar estas problemáticas? Porque se puede pensar también, y es como, y esto fue algo que también dijo la Corte en el 2019 con la sentencia del consumo en el espacio público, cuando dijo, es que el hecho de que se eliminen las sanciones por el consumo en parques no significa, exacto, no significa que las autoridades de policía no tengan otros medios en caso en que sí existan vulneraciones a derechos de terceros, o pues que también se esté afectando a otras personas con el consumo. Y además ahí hay otro tema, yo no creo que todo consumo en un espacio público sea un consumo problemático o un consumo que implique la vulneración de derechos de los demás. Ustedes que han estudiado el tema, Daniela, ¿cuándo lo evalúan o lo tratan como un consumo problemático? Pues creo que eso no tampoco se puede definir como que existe un consumo que siempre es problemático. Creo que esto es algo que las autoridades de policía también pueden determinar, por ejemplo, cuando se pone en riesgo a terceros, a niños, niñas y adolescentes. Esto es algo que la Corte ha pues siempre tratado, y es como tratar de ponderar los derechos, siempre ponerlos también en contexto. No creo que exista una situación específica en la que se pueda decir esto es problemático, esto no. Pero igualmente lo importante es eso, y es reconocer que igualmente sí hay un derecho a la dosis personal, y limitar completamente este derecho al consumo hace que el derecho a la dosis personal prácticamente sea inexistente. Pero es que no se está limitando el derecho al consumo, sino es en parques y en polígonos de colegios. ¿Usted no cree que pueden coexistir niños y consumidores de drogas en un parque? De que pueden, de que deben no. Daniela, ¿usted cree que pueden cohabitar esas dos poblaciones? Yo creo que sí, creo que sí, ciertamente dentro de márgenes, ¿no? Y es entender esto nuevamente, no todo consumo implica el desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso es pues también lo que se debe entrar a discutir en un futuro, creo yo. Doctora Toro. Es más, es que hasta podíamos hablar de horarios del uso de los parques, para que los consumidores también tengan la posibilidad de realizar efectivamente, tranquilamente su consumo. No podemos decir que puntualmente no pueden ser utilizados los parques para el consumo, y no se trata de que eventualmente coexistan simultáneamente, sino que se puede hacer y manejar un uso adecuado de los parques, y a su vez de ciertos lugares. Ya es diferente que estemos hablando frente Eso no funciona acá en a una Bogotá. escuela. Frente a esa posibilidad o esa propuesta de que sea por horarios, ¿qué pasa con el olor a marihuana que para muchos resulta incómodo? Pues yo creo que ese aspecto, incluso, pues yo no soy una persona que sea consumidora, pero para mí es molesto, pero tampoco me gusta el olor a cigarrillo, tampoco me gustan muchos olores, pero eventualmente uno también tiene que saber que tenemos que estar en una posición donde se deben respetar también esas libertades, y si la persona desea consumir marihuana y existe la posibilidad, la norma lo permite, pues lo debe hacer, porque es que mientras no interfiera, o puntualmente yo no me estoy viendo afectada, como el caso que Daniela planteaba, si la persona que está bajo los efectos de la marihuana o de la sustancia que sea no me está atacando a mí puntualmente, ¿por qué me va a molestar ese consumo de esa sustancia? Se trata de lo que se ha planteado, y es que siempre se trata de una situación que debe ser absolutamente personalísima, donde es una decisión de cada persona, lo mismo las personas que consumen licor, lo mismo las personas que cada una que toma sus decisiones bajo una u otra manera, pero no se puede llegar a imponer y a establecer esas prohibiciones absolutas, porque las prohibiciones absolutas lo que nos generan son grandes problemáticas, y ahí es donde se presentan los abusos de autoridad, porque la policía interpreta la norma de una u otra manera, buscando también afectar los consumidores. A propósito de la autoridad con esta decisión, la ratificación de la prohibición de usar sustancias psicoactivas en los parques, se están pronunciando los alcaldes, que son los llamados a interpretar esta decisión de la Corte. Es el caso del alcalde de Cali, que menciona una particular idea para los consumidores del país. Dice él que se debe tener más en cuenta las discotecas. Que si va a haber legalidad para el consumo, como lo plantea la Corte, pues debe legislarse en la legalidad para el expendio.
Y de esta manera los alcaldes y alcaldesas de Colombia podríamos identificar los escenarios donde el consumo pueda adelantarse sin mayores dificultades. Cierto tipo de discotecas o cierto tipo de espacio público donde el consumo efectivamente pueda ser adelantado por quien lo quiera desarrollar sin que afecte a la familia o al menor de edad. Estamos de regreso esta noche de jueves hablando del consumo de sustancias psicoactivas a propósito de esta importante decisión de la Corte Constitucional. Se meten los alcaldes, pero también los padres, indicando que van a prevalecer como consecuencia de esta determinación los derechos de la niñez. Eso es lo que dice Carolina Piñeros, que es directora de la ONG Red Papás. Va a permitir que prevalezcan los derechos de niñas, niños y adolescentes, y al tiempo los adultos podrán consumir en los lugares que las entidades territoriales determinen, manteniendo ojalá la prohibición en las instituciones educativas y en los servicios de atención a la primera infancia. Daniela, nos siguen insistiendo sobre el ejemplo del olor, que es otra particularidad, puede resultar molesto para algunas personas. ¿Qué hacemos con el olor? Creo que esta es una pregunta muy difícil. Yo creo que también en este punto es más hablar sobre derechos, ¿no? Y creo que ningún derecho es absoluto, como es algo que hemos discutido en este momento, y todos los derechos tienen que tratar de reconocerse en un balance. Ese es un buen punto. ¿Esta sentencia plantea una colisión de derechos, un choque de derechos? Sí, y eso es justo un choque de derechos que trata de resolver, porque la Corte pone en toda esta balanza tanto los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, pero también pone en la balanza los derechos de los consumidores, que son derechos que ambos están reconocidos, ambos tienen un carácter constitucional y que ambos entran en choque. Entonces creo que el punto de estas discusiones es que no hay ningún absoluto, sino que siempre tiene que entrar a ponderar una situación para que se aseguren los derechos de mejor manera. Esto nunca implica desconocer completamente los derechos de los niños y tampoco implica desconocer los derechos de los consumidores. Siempre con este tema de derechos tiene que haber un punto medio, tiene que entrar a ponderarse en una situación y pues precisamente creo que esto es lo que está tratando de hacer la Corte con esta sentencia. ¿Cómo se imagina, Julián, la delimitación? Si es por territorios, si es por conocimiento de la zona, digamos, un alcalde en Chiriguaná, ¿cómo se imagina que podría ser esa delimitación de los espacios que sí y los que no? Pues ese es el punto con el tema de los parques, y a eso yo iba. No todos los municipios y ciudades de Colombia tienen más de un parque. O sea, no todo es Bogotá y no todo es el Virrey. O sea, hay que conocer el país y hay que entender qué significa el parque en ciertos contextos municipales y por qué es importante proteger a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. Y en esta colisión, en el test de ponderación, por lo menos, dado el sentido del fallo de exequibilidad, uno entiende que ganaron los niños. O sea, siempre hay un ganador y un perdedor cuando se hace el test de ponderación, y acá aparentemente ganan los niños. Yo creo que si es un alcalde como Jorge Iván, que tiene más o menos un 83% de desaprobación, pues haría algo como lo que él dijo, que es completamente salido de los cabellos, que entraría en colisión con derechos de otras personas, porque ni siquiera se puede fumar cigarrillo en una discoteca y ahora quiere que fumen marihuana. ¿Usted cree que esto va a terminar convirtiéndose en una pelea de ideologías? Sí, claro. Y las sentencias de la Corte Constitucional, pese a que tienen un fundamento jurídico, no puede uno decir que son 100% jurídicas. Tienen un componente político. Por eso es que pues, su elección tiene una naturaleza particular, y uno dice que es una corte de tendencia liberal o conservadora. Claro que acá la ideología importa, acá hay un choque de visión de sociedad, y acá somos los colombianos los que tenemos que salir a refrendar una u otra postura, de forma pacífica pero categórica. Doctora Torres. Pues la verdad es que yo soy partidaria, como defensora de derechos en mi diario vivir, de buscar propender por esas libertades y de no ocuparnos de ciertos eventos y situaciones donde no está llamado eventualmente ni el derecho penal a actuar, ni otras ramas del derecho que pueden ser reguladas y que eventualmente administrativamente se pueden adelantar otras actuaciones que puedan manejar ciertos escenarios, porque el pretender y el manifestar que Bogotá o que solamente Colombia es el virrey, pues esa afirmación que realiza Julián no solamente es pretender desdibujar
y no darle una visibilidad a las otras personas, a la otra cara de la moneda, porque sí tenemos los niños, es cierto, sí tienen una protección especial por parte de la Corte Constitucional, de nuestra Constitución, del Código de Infancia y Adolescencia, pero no por eso podemos entonces dejar a un lado, dejar desprotegidos y dejar sin espacio también a las otras personas que son los consumidores y que son activos. Respecto de temas políticos, indistintamente, si la tendencia o la aprobación o desaprobación de un alcalde pues es en el momento en el que está y que gobernará en uno o en otro sentido. Igual pasará en los diferentes territorios que son conservadores, que eventualmente tienen una política de corte uribista, donde eventualmente tendrán una posición contraria, pero para eso estamos, para eso está la diversidad, para que eventualmente todas las personas que desean participar y que eventualmente tienen la posibilidad y el deseo de consumir lo puedan hacer sin que eventualmente todo el tiempo sean perseguidos por la policía. De interpretación y también de pensamientos, de miradas, como usted lo decía, ¿es posible que esta sentencia abra la puerta o le esté abriendo a que un alcalde, dependiendo, o un gobernador, su ideología política delimite en cierto metros o kilómetros hasta qué punto llegan los consumidores y hasta qué punto llegan los niños? Claro que sí la abre, porque independientemente de lo que manifiesta, de acuerdo a la ideología, vamos a ver que en ciertos territorios va a haber una interpretación y en otros pues va a ser muy distinta, pero pues de eso se trata, porque finalmente quienes elegimos somos nosotros a quienes nos gobiernan, y eventualmente mayoría o no, nos guste o no, pues hay ciertas decisiones que habrá que convivir con ellas y habrá que también esperar qué pasa, porque pues estas afirmaciones que todos estamos realizando son muy tempranas para conocer el texto completo de la Corte Constitucional. Si hay una posibilidad, me parece positiva, porque igual llama la atención, pone en los ojos del Estado una problemática muy grande en nuestro país, que son las drogas, y que puntualmente busca regularlas y no dejarlas en ese vacío donde se presentan múltiples interpretaciones. Daniela, ¿cómo se lo imagina esa decisión, esos protocolos que nacen en el gobierno pero que van a terminar implementando los mandatarios? Sí, yo opino un poco lo mismo y creo que ciertamente puede estar influenciado por ideologías políticas, pero mi llamado un poco frente a esto, y creo que también el llamado de la organización en la que trabajo, es que esta no es una discusión que se deba dar exclusivamente desde el lado político, sino que es una discusión en últimas de derechos humanos. Y pues yo estoy un poco en desacuerdo también con lo que hablabas sobre el tema de que si tú ponderas entre derechos siempre va a haber un ganador. Pues claro, el ejercicio un poco de ponderación es ver cómo se reconocen derechos, pero acá también hay un tema, y es que nunca se puede desconocer el núcleo fundamental de un derecho, nunca, en ninguna situación. Entonces creo que en este punto es más de tener unas discusiones también técnicas respecto a reconocimiento histórico de derechos tanto de niños, niñas y adolescentes como de consumidores de sustancias psicoactivas, ponerlos sobre una balanza y tener esa conversación con base en estándares de derechos humanos. Julián. A mí sí me parece sumamente problemático el tema de la territorialidad, y precisamente que dependiendo de la ideología política los polígonos varíen, porque es que esto deben ser unos estándares. Esto debe ser, o sea, si yo soy ultraconservador y yo no quiero que fumen marihuana cerca de un colegio, pues lo pongo 100 kilómetros. Pero si allá está el opuesto en el municipio vecino, que sí, pues, o que no le importaba hacer a 1 kilómetro, y no se está llegando al fin último, que es la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y pues lo que también está tratando de hacer la Corte Constitucional desde el 94, que es la de los consumidores. Entonces, que esto esté sujeto al cambio político cada 4 años es algo vergonzante, realmente, y es un fallo totalmente que desdibuja un criterio jurídico serio de la Corte Constitucional, porque se pueden, o sea, limítenlo o no limítenlo, pero marquen algo claro, porque, o sea, ahorita está de gobernador X, pero en 4 años va a estar Y, y entonces la cambia a través de un proyecto de acuerdo, pero entonces, y cada 4 ahí años... es un tema meramente político y que se va a poner de moda, porque nuestros políticos son felices con el populismo y con las leyes que llaman la atención. Entonces no demora en salir, ya que no ha sido objeto, donde quieran sacar una nueva ley donde puntualmente quede regulado todo, alguien se ponga la camiseta, algún senador, representante a la Cámara, donde salga a hacer política y donde finalmente exista un solo criterio para que eventualmente se pueda cerrar esos boquetes de interpretación y en esos cambios de departamentos, porque uno entiende que eventualmente se pueden presentar circunstancias así, pero es lo que en este momento hay.
y es sobre lo que la Corte Constitucional pudo establecer y pudo fijar, porque decir que la Corte sí muchas veces ha hecho unas interpretaciones que uno le daría a pensar que estaría legislando en muchos eventos como el aborto, por decir un ejemplo de ellos, porque precisamente nuestro legislador pues no ha hecho nada. No han querido meterse en esa discusión que ha estado allí y donde muchos congresistas simpatizantes del pacto histórico, algunos de ellos en ejercicio, han mostrado su simpatía por el consumo habitual de sustancias alucinógenas. A propósito de la discusión, uno de los actores sobre el fallo de la Corte Constitucional de prohibición del consumo en parques del país explica su iniciativa, él que es el demandante, el que origina esta decisión de la Corte. Más importantes de esta sentencia es el llamado de la Corte a regular los espacios para proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, pero también para proteger los derechos de los usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas. Llegamos ya casi al final de Zona Franca, esta noche hablando de sustancias psicoactivas, de drogas, de la colisión de derechos y de esta demanda que alegaba violación del principio de dignidad humana, desconocimiento del derecho libre al desarrollo de la personalidad y un etcétera de derechos, reclamando como consecuencia de los límites que se tienen o no en Colombia para consumir sustancias psicoactivas. Daniela, su reflexión final sobre la discusión de hoy. A mí me gustaría hablar sobre tres cosas que creo que son las más importantes de esta sentencia. En primer lugar, pues nuevamente resalto que me parece un paso muy importante para los derechos de los consumidores que ya no se puedan imponer sanciones por el porte de sustancias en el espacio público. Creo que esto siempre ha sido un motivo por el cual los consumidores han sido víctimas de violencia policial, de sanciones desproporcionadas, procedimientos irregulares, entonces creo que esto aclara un poco el panorama. También, pues desde Temblores, algo que nos parece muy importante también es hacer seguimiento al protocolo. Creemos que esta sentencia pues es un primer paso, pero el protocolo en últimas es el que le va a dar vida a estas disposiciones, el que va a crear también cómo van a funcionar las sanciones por parte de la policía y los comparendos que puedan imponer. Entonces creo que también toca hacerle un seguimiento a cómo se va a dar este protocolo y qué disposiciones va a contener. Y por último, a mí también me gustaría hacer un llamado un poco a la unidad normativa, que creo que también es una discusión que estábamos hablando antes, y por ejemplo el tema con la territorialización, y es que creo que con este tema de políticas de drogas siempre ha sucedido como un tire y afloje de reconocimiento de derechos, de no reconocimiento, y creo que esto también, el hecho de que existan tantas disposiciones contrarias ha hecho que en últimas no sea claro qué derechos se reconocen, qué derechos no. Entonces creo que es importante también velar porque exista claridad en las normas respecto a porte y consumo. Julián. Lo primero es que apenas salga el fallo hay que estudiarlo a profundidad, porque pues estas conclusiones son con base en el comunicado, pero con base en el comunicado la primera reacción es que es un fallo muy peligroso. Todos los esfuerzos que se hagan para fortalecer la institución de la policía es necesario y como ciudadanía debemos apoyarlo. En tercera medida, la sociedad civil debemos ser el muro de contención para ese protocolo y todos tenemos que estar muy atentos a la línea que tome el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues si es que decide aceptar el llamado en el término de los 3 meses. En cuarto lugar, en los territorios y en general en los desarrollos políticos no hay un continuismo, salvo en Medellín y Antioquia, y por eso es que la territorialidad para este tema es demasiado peligrosa, porque no hay una línea clara de sociedad. Y quinto, yo sí quiero ver esos centros para consumo responsable, si van a ser privados, si van a ser públicos, si van a ser nuevamente una red de corrupción. Eso es muy importante, o sea, no es solo crear el espacio, sino cómo se va a crear. Doctora Laura Camila. Bueno, yo creo que es una decisión histórica la de la Corte Constitucional porque deja de criminalizar a los consumidores y abre el espacio para la regulación, para el llamado al gobierno nacional frente a un tema que es álgido en la política de drogas y en la actualidad de esta presidencia que se adelanta. Pero entendiendo también que le da esa preponderancia siempre a los niños, es decir, que no se puede dar una lectura de dejar de una u otra manera esos espacios sin una regulación y sin una vigilancia, porque sí es cierto que habrá que darle a la policía, brindarle todos los mecanismos para que pueda regular esos espacios, para que existan esos lugares donde se pueda dar ese consumo y esa actuación, donde pues se le dará preponderancia al libre desarrollo de la personalidad bajo el consumo
de sustancias psicoactivas, y también estamos hablando que de una u otra manera pues la Corte Constitucional ha tocado puntos muy sensibles respecto y en reiterar su política respecto del tratamiento de las drogas, en avalar nuevamente ese porte y esa dosis mínima para que se termine cerrando esa discusión en no criminalizar ese consumo de sustancias psicoactivas. Esta noche con nosotros escuchaban y veían ustedes a Laura Camila Toro, abogada experta en Derecho Constitucional, Julián Jiménez y Daniela Rojas, hablando de esta decisión histórica para muchos de la Corte Constitucional alrededor de los límites que se fijan para el consumo de droga en Colombia, especialmente en lugares públicos. Llegamos al final. A los tres, gracias por acompañarnos esta noche. Los dejamos con la programación habitual de Red Más, una invitación para que se queden con los placeres con Flavia. Esta noche el invitado César Mejía, un escritor y especialista de amabilidad. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, que descansen.